¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Economía Social aquí en el canal de Julio Hernández Astillero. Vamos a estar haciendo algunos pequeños intros en el canal de Revista Fortuna que está en YouTube y también en el canal de Claudia Villegas. Gracias de verdad por seguirnos. Hemos estado hablando de los aranceles, hemos estado hablando desde la perspectiva de la macroeconomía, del comercio internacional, y hoy quisimos invitar a un verdadero experto, experto en inversiones, pero también, claro, experto en todo lo que tiene que ver con el diseño de estrategias en momentos clave. ¿Alguna vez tuvimos a una investigadora de la Facultad de Economía que nos habló de cómo entender la volatilidad, de cómo entender los riesgos? Y hoy tuvimos la oportunidad de tener contacto con Mariano Sardanz. Él es CEO y fundador de FDI, gerenciadora de patrimonios. Le damos la más cordial bienvenida a Mariano Sardanz. Bienvenido, Mariano. Gracias por estar aquí en Economía Social. Gracias por Gra- acompañarnos, Mariano. Gracias a vos por la invitación, Claudia. Gracias, Mariano. Déjame platicarle a la audiencia de Economía Social que estás de alguna manera, pues, muy al pendiente de lo que está pasando en este momento con Trump, con los mercados de valores en Estados Unidos y que eres de profesión ingeniero. Tienes una experiencia muy amplia en mercados financieros de Estados Unidos y América Latina y tu formación académica fue en la Universidad de Berkeley. Y me gustaría, Mariano, si nos puedes dar con toda esa experiencia tu opinión de cómo ves en este momento al gobierno de Donald Trump. Bueno, interesante. Nosotros venimos opinando ya hace varias semanas con esta retórica de la implementación de las tarifas que de alguna forma iba en contra de lo que fue su prédica en la campaña electoral. Y en todos sus posteos en las redes y todos sus discursos, el punto número uno que siempre destacaba era el combate contra la inflación, que justamente es lo que el americano promedio estaba disgustado con el anterior gobierno. El tema inflacionario era el primer punto. Después venía inmigración ilegal, seguridad interior, guerras, gastos y demás. Pero el punto número uno central era el combate contra la inflación. Y obviamente las tarifas son inflacionarias de alguna forma. Para darte una idea, unas tarifas del 25% tanto a México como a Canadá, especialmente Canadá, que es el principal proveedor de energía a los Estados Unidos, obviamente pega directamente en la polinómica de inflación, los componentes que hacen a la inflación. Entonces, desde el comienzo nosotros dijimos que iba a ser más una herramienta de presión, o sea, de pegar primero y negociar después. Y finalmente lo que terminó sucediendo ayer, fue bien categórico, implementan y bueno, la presidenta Sheinbaum y Trudeau en el mismo día, a la mañana y a la noche o a la tarde a última hora, finalmente ofreciendo lo mismo ambos dos y Trump postergando un mes la implementación. Entonces, yo te diría, obviamente, para México, el mercado americano, las exportaciones le golpea muchísimo y para Canadá mucho más. Pero de nuevo, para Estados Unidos le pega mucho menos porque las exportaciones a México y a Canadá son mucho menores. De nuevo, le pega mucho más a México y a Canadá que a Estados Unidos. Pero, esto que te decía recién, pega directamente en la polinómica de inflación y eso es lo que hizo a Trump ganar. Entonces, si vos me preguntás, fíjate, lo mismo ocurrió con Colombia con respecto a la aceptación de los deportados, ¿sí? Y Petro automáticamente dijo, sí, señor, hacemos lo que usted quiere. Fíjate lo mismo con Panamá. Al principio diciendo la soberanía y demás, finalmente el presidente de Panamá aceptando lo que Trump está solicitando. Lo mismo en el resto del mundo, lo mismo va a pasar con la Unión Europea, lo mismo va a pasar
ahora con este tema de Zelensky saliendo a hablar en Ucrania de que realmente no llegaron el 100% de los fondos que se debía, que debían haber ingresado. Entonces, fíjate, esto está ayudando a finalmente a Trump cumplir con todos los puntos que se comprometió en su campaña. De nuevo, bajar la inflación, y acordate que la inflación la bajás de diferentes formas. Punto número uno, bajando el costo del gobierno. Cuando vos tenés recaudo 6 y gasto 4, perdón, recaudo 4 y gasto 6 y tengo este déficit de 2 trillones de dólares, son 2 trillones que todos los años el gobierno norteamericano absorbe en el mercado de créditos y le saca al mercado privado, recortando ese déficit, justamente gastando menos el gobierno, de alguna forma enfría la economía, pero por otro lado también, al enfriar la economía, baja las expectativas de inflación, bajan las tasas de interés y permite que esos 2 trillones por año vayan al mercado privado de crédito a menor tasa de interés, que es lo que necesita la economía norteamericana. Para darte un ejemplo, fíjate, el mercado inmobiliario de la construcción está totalmente parado. Lo que es muy normal dentro de los Estados Unidos es que la gente se mude de ciudades o de estados por cuestiones laborales o que cuando ya sus hijos se van, se achiquen, ¿sí? Uno se achica, tiene una casa más chica, pero fíjate que nadie vende ni nadie compra. Nadie vende porque si venden, y de repente la mayoría de la gente refinanció su hipoteca en la época de COVID al 2-3%, si hoy tiene que vender esa propiedad, tiene que cancelar esa hipoteca que venía pagando 2-3% y va a tener que comprar, y para comprar va a tener que tomar una hipoteca a una tasa superior al 7%, que es impagable. ¿Sí? Entonces, por eso nadie vende y nadie compra, pues nadie compra porque la tasa hipotecaria está por arriba del 7%. Entonces, se necesita bajar la tasa de interés y para que baje la tasa de interés, se necesita que baje la expectativa de inflación y para que baje la expectativa de inflación, es vital que se enfríe la economía y que el gobierno acheque el déficit fiscal. Y todo esto va en esa línea, justamente. Fíjate todo el tema de gasto en Ucrania, con gasto de las agencias federales. Fíjate que los primeros días Elon Musk estaba proyectando un ahorro diario de 1 billón de dólares. Hoy en día ya están calculando 4 billones de dólares, 4.000 millones de dólares, hablando en español, que eso multiplicándolo por 365 te está dando prácticamente que ya están recortando el 60% del déficit fiscal que tienen y subiendo, ¿sí? Incrementándose. Mariano, qué interesante. Cuando decías que una tasa de interés de 7% es impagable, bueno, te cuento que acá en México los mexicanos pagamos un costo anual total hasta del 12% por una vivienda. Acá en México tenemos otra realidad, una tasa inicial del 10% que es como de la más competitiva, pero qué curioso que menciones esto. Pero yo quisiera preguntarte, Mariano, en este momento, ¿se destruye de alguna manera valor? Porque algo que ha pasado en Argentina, donde entiendo que ustedes también tienen mucha experiencia, es que sí, con esta terapia de shock, recordando a Milton Friedman, que es muy de la escuela de Chicago, esto que está haciendo Musk, Trump, si se destruye valor y hasta qué punto puede aguantarlo, pues aranceles, el comercio, hasta qué punto puede aguantar el aparato productivo, que se enfríe la economía destruyendo valor. ¿Tú cómo lo ves? O estamos frente a una estrategia muy inteligente que es dejar de transferir recursos que están agolpando mi déficit para ser más eficiente. ¿Cómo lo ves? Bueno, los gobiernos no agregan valor. Los gobiernos eventualmente, discrecionalmente, vos hablabas de Argentina, ¿no? De lo que dice, por ejemplo, Milei, que a punta de pistola el gobierno te impone impuestos, impuestos te impone.
¿sí? A punta de pistola, dicen. Los gobiernos no agregan valor, ¿sí? De alguna forma, con un sistema tributario, un sistema tributario tiene que ser lo más bajo posible para que esa transferencia de recursos vayan al sector privado. El que agrega valor, el que crea la riqueza, y ahora cada vez más se está hablando de eso, pero es la verdad, es el sector privado. Y justamente cuanto menos impuestos hay, acordate que cualquier impuesto que vos le pones a una empresa, la empresa traslada esos impuestos. Si vos generás inflación como gobierno, porque nadie te cree, estás recalentando la economía, gastás más de lo que recaudás y estás generando inflación, esa inflación las empresas la trasladan también. Entonces, ¿quién termina siempre pagando esa inflación o esos mayores impuestos? El consumidor final. Consumidor final. Entonces, la clave es justamente vos a tus ciudadanos, como presidente, como gobierno, vos tenés que tratar de que tengan los mayores salarios posibles, pero también el mayor poder adquisitivo posible, que las cosas salgan cada vez menos, ¿sí? Y para que las cosas salgan menos, justamente las estructuras tributarias tienen que ser bajas, ¿sí? Para que las empresas trasladen a precios lo menos posible. Entonces, y de nuevo, lo que vos tenés que tratar de justamente también que haya libre comercio, porque con ese libre comercio vos no estás incentivando localmente a producir a gente que no es eficiente produciendo, y por ahí ese empresario del país de al lado o del otro lado del océano es mucho más eficiente. ¿Y por qué vas a castigar a tus propios consumidores dándole de comer a ese industrial que está en tu país porque produce en tu país y por ahí emplea 300 personas? ¿Y por qué por solo 300 personas vas a perjudicar a 200 millones de personas a que compran productos más caros? Mariano, en ese sentido, sin embargo, parece como un argumento contradictorio el de imponer aranceles. ¿Cómo Por lo ves? eso, Porque se hablaba incluso de que la intención, y yo no sé si esto esté casando muy bien con la teoría económica, es sustituir la recaudación por impuestos sobre la renta, el ISR acá en México, por los ingresos de aranceles. ¿Tú cómo lo ves? no, los aranceles siempre de nuevo termina en el consumidor. Entonces, un arancel vos puedes ponerlo para, de alguna forma, darle tiempo a una industria nueva a crecer. Pero ese tiempo tiene que ser limitado, dos Ujú, años, 3 años, a que se desarrolle, forme escala, ¿sí? Tenga escala para producir a menores costos y a partir de ahí sí bajar los aranceles. Pero en nuestros países los aranceles generalmente han durado décadas, si no siglos. ujú. Por eso nuestros países dependen qué país, ¿sí? Vos recién, por ejemplo, hablabas de Argentina. Pasa lo mismo en Uruguay. Pero fíjate en Chile. Chile tiene los mismos niveles de salarios, los salarios más altos de la región junto con Uruguay. Los más altos de la región, junto con Uruguay y Costa Rica. Ahora, las cosas en Chile salen menos que la mitad que de Uruguay. Mm, Entonces, ¿quién tiene mayor poder adquisitivo? ¿Los uruguayos o los chilenos? Los chilenos. Entonces, ganan mucho, perdón, pero a los chilenos todo les sale menos de la mitad. Entonces, ¿quién tiene mayor poder adquisitivo? Los chilenos. Y los cierto. dos tienen plenos empleos. Entonces, no se trata, Chile es una economía abierta, una economía eficiente, tendría un gobierno eficiente, muy centralizado y eficiente, tiene baja estructura de impuestos y tiene tratado de libre comercio con muchos países Mm, alrededor del mundo. Eso hace que justamente en Chile se produzca lo que son buenos los chilenos produciendo y nada más, y que el resto lo importen. Y alguno puede decir, ah, bueno, pero no tenéis industrias, pero ¿para qué querés tener industrias si no son buenos produciendo? Y si quieren tener industria y buenos produciendo, tienen una estructura tributaria local que los hace competitivos con el resto del mundo. Nadie priva de que pueda salir a producir alguien si alguien ahí es un Elon Musk. ¿Me cierto. explico? Entonces, Mariano, un poco acotando al momento esta experiencia que tienes, aprovechándola.
quisiera preguntarte, entonces, ¿está bien la eficiencia gubernamental que está aplicando Estados Unidos, que va a mover, por ejemplo, USAID, la agencia se va, están reduciendo el aparato burocrático, que eso va a mover y va a trastocar cosas al exterior? Pero el asunto de los aranceles que a México nos afecta directamente, ¿tú sí lo ves como que es nada más una palanca de negociación para hacer más eficiente lo que quiere Trump, poder bajar las tasas, no desde una situación del minotauro global? ¿Tú te acuerdas lo que decía Yanis Varoufakis, el exministro de Grecia, que decía que, bueno, al minotauro global, ¿por qué le preocupa el tema de la inflación o de las tasas si ellos pueden hacer lo que quieran? Como que este minotauro global no se ocupó de la economía real, ¿no? Porque me llama mucho la atención esto que dices, cómo se congeló la industria de la vivienda, cómo está estancada. Entonces hay que ir a la economía real para saber qué es lo que necesita. Totalmente. No, las tarifas, de nuevo, nosotros venimos diciéndolo desde que ganó Trump o antes, que las tarifas no coincidían con su discurso, con su punto número uno, que es la lucha contra la inflación, que de nuevo es lo que hizo ganar a Trump. Entonces, las tarifas iba a ser una retórica de pegar para negociar y finalmente está logrando lo que necesitaban. En el caso de México y Canadá, el tema de la inmigración ilegal, el tema del fentanilo, el tema de los carteles de droga y después la relación con China, ¿sí? También es un tema sensible. Acordate que en los Estados Unidos siempre se necesita la creación de un enemigo, ¿sí? De un Un enemigo. antagónico. Exacto, de un adversario, en Ujú. una política muy paranoica, pero es la política gringa, de un enemigo justamente a quien pelear. Antes era la Unión Soviética o Rusia, resultó ser un blef, y ahora es China, y desde el punto de vista militar, y acuérdate que China no tiene, puede tener algo de tecnología, pero se cree 25 años atrás respecto a la tecnología militar americana, más allá de que no tiene experiencia militar China, ¿sí? Como sí la tiene Estados Unidos. Pero Estados Unidos necesita continuamente para estar siempre avanzado, siempre la creación de un enemigo público número uno. En este caso es China. Entonces, con China sí podría haber efectivamente ciertas tarifas para temas muy puntuales chinos que tengan que ver con tecnología de punta, que es tecnología que después se aplica al ámbito militar, ¿sí? Entonces ahí claramente sí, pero no tiene razón de ser. Es posible, pero poco probable, de nuevo, posible, pero muy poco probable, la implementación efectiva de tarifas a México y Canadá, haciendo México y Canadá lo que tienen que hacer, que es a lo que se comprometieron ayer los dos presidentes en simultáneo, ¿sí? Ujú, A ujú. poquitas horas uno de otro, pero prometieron lo mismo, ¿sí? Porque previamente hablaron de lo mismo. Entonces la promesa fue lo mismo, si lo cumplen, no, es posible, pero muy poco probable que se implemente las tarifas. Mariano, ahora me gustaría que nos platicaras en esta última pregunta y lo que tú quieras agregar al final de nuestra conversación. Lo que vemos es que sí habrá una tendencia de tasas a la baja, porque ese es el objetivo, esa es la trayectoria. Entonces, las personas que nos siguen aquí en Economía Social siempre me preguntan, oye, ¿qué hago con mis ahorros? ¿Qué hago con mi patrimonio? ¿Qué puedo hacer? ¿En dónde invertir? Yo siempre les digo, porque yo no soy gestora de inversiones, como sí lo son ustedes en esta empresa que tú fundaste. Siempre les digo, traten de estar en mercados de renta fija en CETES, porque mi reflexión es, va a ser muy difícil que quiebre el Estado mexicano que te debe pagar tu bono del gobierno. Pero cuéntanos un poco de lo que hacen ustedes brevemente y cuál es la recomendación en estos momentos de alta volatilidad. Muchas gracias. Mira, nosotros tenemos 2000 y pico de clientes entre las dos áreas de servicio que tenemos. Tenemos 26 años en esto y tenemos clientes en 14 países. Ahora, una de las reglas que internas tenemos y lo practicamos
perfectamente es que cada cliente se merece su propia cartera. Entonces lo que te quiero decir es que vos y yo podemos tener la misma edad, la misma estructura familiar, la misma estructura patrimonial, ganar exactamente lo mismo, pero es imposible que tu cartera sea igual a la mía, es imposible, porque venimos de experiencias diferentes y diferente software que nos fueron cargando nuestra vida o la familia, y vamos a necesidades en tiempo y forma diferentes. Sí, los Necesidades por ahí perfiles de inversionista. claro, pero también en flujos, a tiempos diferentes y por ahí en monedas diferentes. Y por ahí tenemos compromisos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, pagar una hipoteca en pesos o obligaciones en dólares. Entonces, la cartera tiene que ser, la cartera de inversión tiene que complementarse siempre con el resto de tu patrimonio. Y el resto de tu patrimonio es, por ahí tenés una empresa, por ahí tenés inmuebles, inmuebles que tenés en México alquilándose en pesos mexicanos, o por ahí inmuebles que tenés en los Estados Unidos alquilándose en dólares, o por ahí en otro país, en Costa Rica, mucho mexicano teniendo algo en Costa Rica. Em, Ujú. entonces, ¿qué te quiero decir? Todo depende de también el concepto de volatilidad, ¿sí? Una CETE, como una letra del Tesoro de Estados Unidos, es un instrumento que se queda así quietito, ¿sí? Sí, Cuando vos vas a un bono, aunque sea bono, pero más largo, a un bono de 5, 7, 10 años, ese bono varía de precio continuamente, tiene volatilidad. Si en cambio vos vas a acciones, y ya te hablo de acciones de Estados Unidos, el segmento value, no las tecnológicas, las tradicionales, las que están en la economía real, tienen mucha volatilidad. Entonces, ¿qué te quiero decir eso? Hay personas que les gusta ahorrar e invertir, pero que esté todo quietito, quietito, ¿sí? En pesos o en dólares, ¿sí? Y hay personas que no les molesta que la cartera varíe un poquito. Obviamente en la cartera vas a tener CETES, vas a tener letras del Tesoro de Estados Unidos, vas a tener bonos en pesos de largo plazo, bonos en dólares de largo plazo, acciones por ahí con algo de México o de Estados Unidos, pero entonces toda tu cartera, entre algo, en cosas que no se mueven y cosas que se mueven poco y cosas que se mueven mucho, por ahí tu cartera va a volatilizar de esta forma. Hoy tenés la ventaja de que tenés un montón de instrumentos para diversificar, amplísima diversificación, con lo cual podrá tener volatilidad tu cartera, pero nunca tiene riesgo de capital, nunca va a desaparecer nada. sí, ¿Sí? porque estás Entonces, diversificando. está muy diversificado. Por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos a las carteras, nosotros tenemos muchos clientes en México, en 14 países, pero muchos clientes en México. Entonces nosotros tratamos de evitar, por ejemplo, usar bonos corporativos. Siempre usamos bonos soberanos, ¿sí? Sí, Y si usamos bonos corporativos, usamos instrumentos, los ETF, ¿sí? Que son instrumentos que se compran y venden como una acción. Y adentro por ahí tenés 3.000 bonos de empresas. Estás sí, ultra diversificado. Si alguna empresa quiebra, pues vos fíjate que las empresas, vos tenías, no sé, una General Electric que tiene ciento y algo de años de vida, pero que ahora de alguna forma se está apagando. Tenés un Deutsche Bank, el famoso banco alemán, sí, ¿sí? ve. Que era inexpugnable, se está apagando, se está fundiendo de alguna forma. Credit Suisse ya no existe más. Entonces, el ciclo de vida de las empresas cada vez es más cortito. Por un mundo, estamos viendo un mundo muy disruptivo. Entonces, una cosa es un bono, por ejemplo, un bono que vos le estás prestando a esa empresa, un bono de 50.000 dólares que colocás y tenés una cartera de 200.000 dólares, estás hablando que en una sola empresa estás de alguna forma colocando un cuarto de tu capital financiero, que es una locura. Si en cambio de colocar en un bono, colocas en un ETF que a 50.000 dólares, pero diversificado en 3.000 y pico de bonos, diferentes empresas, si cae una empresa o cae dos empresas, perdés muy poquitito, muy poquitito. Y la tasa de interés que devenga eso, por ahí te recuperan 7 días, 9 días eso que perdiste. ¿Me explico? Por eso la clave es diversificar muy bien. La clave es respetar cada uno su propia cartera y tener enfrente una persona que te esté asesorando, no que te esté vendiendo. Por eso la clave de los conflictos de interés. Esto es algo que en Estados Unidos tenemos muy metido en la cabeza y muy controlado por la SEC, por el regulador, que el tema de blanquear, transparentar los conflictos de interés con los clientes. Si no hay ninguno, perfecto. Ese asesor
va a trabajar para vos y luchar por vos y dedicarse a erradicar costos, comisiones e impuestos. Pero si hay algún conflicto de interés, y vos como inversor tenés que estar informado, porque tenés que saber de qué tenés que estar, de qué te tenés que estar cuidando de ese asesor. Conflicto de interés en qué punto. Por eso el tema de la regulación americana es muy transparente. La SEC es uno de los reguladores más fuertes del mundo y cada vez más latinoamericanos se hacen asesorar por empresas regulados por la SEC, porque un problema que tenemos en la región, en Latinoamérica, es que los reguladores no, por ahí voy a ser brutal en decirlo, pero eh, los inversores están a la buena de Dios. Los jugadores del mercado no están controlados como tienen que ser controlados en sus praxis. Ni siquiera están obligados, esto que sí estamos obligados en Estados Unidos, de transparentar los conflictos de interés. En Latinoamérica ningún regulador hace eso. Entonces todos, muchos piensan que lo están asesorando y no le están asesorando, le están vendiendo cosas. Y muchas Sí, veces se trata de personas que en su buena fe no saben lo mal que le están haciendo a sus clientes, pero necesitan generar comisiones porque están presionados a llegar a objetivos de venta semanales, mensuales o anuales. Si no los echan o si no, no les cambian los niveles comisionales. Y eso es muy importante el tema de de la educación financiera de los inversores. Y Latinoamérica realmente da mucho que desear en ese sentido. Me refiero a los reguladores, lamentablemente. sí, tienes muchísima razón, Mariano, y me da muchísimo gusto que toques este tema porque en México ha habido gran cantidad de fraudes. Aquí Lo en sé. Economía Social no recomendamos, no ponemos a un intermediario para que haga negocio. Eso es como una regla y una ética del buen periodismo financiero. Así es que te agradezco mucho que lo hayas mencionado y te agradezco muchísimo la participación. Y sabemos que FDI, Gerenciadora de Patrimonios, pues es una empresa ética que está regulada por la SEC y que te invito a que formes parte de los comentaristas y expertos que están acá en economía social, querido Mariano. Mariano, me gustaría un minutito que nos dijeras, en este momento, ¿es tiempo de invertir o mejor nos quedamos esperando que Trump termine de ajustar todos sus planes? No, siempre es momento de invertir. Siempre es momento de invertir. Vos me decís, ayer, antes de ayer, vos fíjate que el tema de las tarifas, la implementación, el mercado estaba para abajo y de repente Trump dijo, bueno, Sí, postergamos un mes más y todo para arriba. Entonces, no hay nada peor que no hacer nada en ese sentido. Lo que uno tiene que hacer es, como yo te decía antes, respetar lo que a uno lo pone mal, ¿sí? Porque la plata se hace trabajando, el dinero se hace trabajando. Entonces, si vos vas a tener una cartera que a la noche no te deja dormir porque te genera preocupación, entonces si a la noche no dormís, al otro día no puedes estar ¿para enfocado qué? en lo que es tu mejor inversión, que es trabajar, producir, ¿sí? Claro. Entonces hay algo que está mal en tu cartera. Por eso es fundamental, tienes una cartera que te deje tranquilo. Tranquilo en cuanto a monedas, tranquilo en cuanto a volatilidad, tranquilo en cuanto a diversificación. Y otro tema también es el tema fiscal. No hay ninguna ley en ningún país que nos obligue a pagar impuestos de más. Entonces Claro. hay un montón de instrumentos que con una correcta planificación fiscal internacional nos ayudan a bajar la carga tributaria total o a diferir los impuestos. El diferimiento de impuestos es un inmenso ahorro, porque ese dinero mientras tanto crece a tasa compuesta sin impuesto y pagará impuestos al momento de retiro, por ejemplo. Ay, Entonces es un dijiste la tema palabra mágica, la tasa de interés compuesta, que ojalá en los próximos eventos y contactos que tengamos nos la puedas platicar, querido Mariano. cuando vos quieras, Claudia, por supuesto. Muchas gracias. Entonces el tema fiscal se queda por acá. Le quiero agradecer muchísimo a Mariano Sardanz, CEO de FDI, gerenciadora de patrimonios. Mariano, tenemos 30 segundos, ¿algo más que quieras agregar para despedirnos? No, yo le diría a los inversores que pregunten, desconfíen, Eso. eh, eh, desconfíen,
porque eso es importante y por más que tengan confianza hacia un amigo, en Latinoamérica es muy común confiar en un amigo porque es amigo. No, 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 no. En esto, en la finanza, en los negocios, en el dinero, esa persona tiene que estar regulada, esa persona tiene que estar controlada, esa persona tiene que cumplir estándares de praxis. Entonces, desconfíen todo el tiempo. ¿Sí? Eso yo le diría como consejo a cualquier inversor. ¿Sí? Gran Porque consejo. lo que hacemos nosotros se explica como uno más uno, dos. ¿Sí? No es una ciencia oculta, no es una ciencia misilística. Cualquier persona con dos dedos de frente entiende perfectamente lo que nosotros hacemos. Y por cierto, yo estaba aquí checando que sí, que ustedes están registrados ante la SEC, así es que con esa confianza vamos a seguir platicando. Mariano Sardanz, que hoy nos platicaste qué hacer en tiempos de volatilidad. Gracias. Gracias a vos, Claudia, por invitarnos y cuando ustedes gusten. Muchas gracias.